Vamos a hablar de la anemia y es que hay muchas mujeres que sufren este padecimiento asociado a la menstruación. Pero ¿qué pasa cuando usted ya tiene la menopausia y continúa con anemia o incluso se presenta la anemia en ese periodo? Hoy vamos a hablar de este tema y tenemos a dos expertos que nos van a ayudar. El doctor Alejandro Villalobos, ginecólogo, amigo de la casa. Hola, Muy buenos Verónica, días, doctor. Gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Y la nutricionista, doctora en nutrición, Melania Echevo. Gracias por acompañarnos, Gracias Melania, por la también. invitación. Muy amables. Doctor, ¿qué síntoma me alerta de que tengo anemia? Esa es una muy buena pregunta porque no todas las pacientes anémicas presentan síntomas. Porque cuando la anemia se instaura en forma lenta y progresiva, el organismo empieza como a adaptarse y no tiene mucha sintomatología como cuando la anemia es instaurada de una forma abrupta. Si cuando una mujer tiene, por ejemplo, un sangrado abundante, una cirugía o alguna cosa y queda con una hemoglobina baja, generalmente es muy sintomática, le da palidez, taquicardia, sudoración, agotamiento, fatiga, falta de aire, que son síntomas, como ves, muy inespecíficos y que en los casos en donde la anemia es instaurada lentamente, el organismo empieza a adaptarse y usted ve mujeres en la calle caminando con hemoglobinas en 9 sin ningún síntoma que lo marque o que lo caracterice. Ahora, doctor, ¿hay una diferencia entre una mujer que tiene su etapa de menstruación, que está menstruando regularmente, a una que ya está prácticamente próxima a la menopausia, la sintomatología o cómo se presenta la anemia? No, la anemia ferropénica, porque es de la que estamos hablando, hay diferentes tipos de anemias, pero la anemia ferropénica, que es la que nos estamos refiriendo en relación a la pérdida menstrual, a la pérdida sanguínea, lo que ocurre es un desbalance entre la cantidad de hierro que se pierde en las menstruaciones como fuente de pérdida de hierro, el sangrado, versus la cantidad de hierro que ella está ingiriendo y que el organismo digiere y que incorpora en la médula ósea para la producción de glóbulos rojos. Cuando la pérdida sanguínea excede el aporte de hierro que la persona está teniendo, pues entonces la médula empieza a tener una deficiencia en las reservas de hierro que se traduce en una disminución en la cantidad de hemoglobina y hematocrito, que son lo que se mide en la sangre para ver si la persona está con anemia ferropénica. Entonces, los trastornos menstruales, y en la mujer la principal causa de anemia ferropénica es la menstruación abundante, no existe otra causa más frecuente que esa, es decir, el aporte de hierro a nivel por alimentos, etcétera, se vuelve insuficiente para la cantidad de sangre que ella está perdiendo mensualmente y eso lentamente empieza a depletar los niveles de hierro almacenado en la médula ósea y de esa manera empieza a manifestarse con un cuadro de anemia. Como la anemia es así lenta de aparición, sí, cuando se instaura lentamente y son mujeres que sangran mucho y no se dan cuenta que están perdiendo hierro, el organismo se adapta y entonces los síntomas no son tan abruptos. Esto lo digo porque si usted espera estar pálida, taquicárdica, con dificultad respiratoria, agotamiento, etcétera, probablemente los niveles de hemoglobina están por abajo 9 y eso ya es una anemia ferropénica importante. Es muy importante que la paciente a veces no tiene un parámetro de comparación de cuánto es normal sangrar y cuánto no, entonces como siempre han sangrado mucho piensan que eso es lo normal. Una forma de saber si el sangrado es muy abundante es hacer un examen de un hemograma, un hemoglobina y un hematocrito. Si están con anemias ferropénicas, pues la principal causa de pérdida de hierro es la sangre menstrual. Ahora, doctor, entonces, ¿qué pasa con estas mujeres que ya entraron en la menopausia, que no tienen esa pérdida de sangre a través de la menstruación? ¿Cuál podría ser la causa entonces? Bueno, si la paciente está con un cuadro anémico posmenopáusico y no hay sangrado menstrual, pues está posmenopáusica, hay que investigar de qué anemia estamos hablando, porque no existe únicamente, claro, a lo mejor no es una anemia ferropénica, sino una anemia de otro origen. Y si sigue siendo una anemia ferropénica, es decir, si la causa de la anemia es por falta de hierro y no tiene reglas, hay que buscar algún otro sitio por donde pueda estar sangrando crónicamente que no se haya dado cuenta. Por ejemplo, el tracto digestivo. Estas pacientes hay que investigarlas con gastroscopía, colonoscopía, no sea que tenga un pólipo sangrante, una úlcera sangrante y que no tenga un sangrado tan abundante como que clínicamente lo note, pero que sí lo suficientemente constante y prolongado como para que le lleve a estados de ferropenia en la posmenopausia. Excelente, doctor. Ahora vamos a abordar el tema de la alimentación con la nutricionista, la doctora en nutrición, pero ya volvemos, doctor, porque ocupamos tratamientos en detalle, pero vamos también con el tema de la alimentación, Melania. Ya el doctor nos enmarcó un poquito de esta pérdida de sangre. ¿Cómo lo compensamos
topamos con esa mujer joven en etapa menstrual con sangrados abundantes, ¿qué deberían comer? Bueno, el doctor bien comentó que muchas veces puede ser el hierro, la falta de hierro o muchas veces sangrados excesivos los que hacen que nosotros no podamos tener una adecuada cantidad de hemoglobina, de hematocrito y de plaquetas. Para eso existen muchas opciones naturales y están en el congelador, en el refrigerador, en la alacena, en la feria. Entonces es básicamente consumir alimentos que nos aporten vitamina B12, ácido fólico y hierro. ¿De cuáles alimentos específicamente estamos hablando? Estamos hablando de los vegetales de hoja verde. Los vegetales de hoja verde son ricos en absolutamente los tres elementos nutricionales que son necesarios para la formación de hemoglobina, hematocrito y plaquetas. Eso es kale, o kale, popularmente conocida. Las espinacas, que esas no solamente como para el huevo, ¿verdad? Pero se pueden comer crudas, se pueden hacer salteadas, entonces las podemos utilizar, por ejemplo, en una ensalada. O sea, nosotros todos recomendamos ensalada, es alto en fibra y en esta ensalada, por ejemplo, es una ensalada rica en vitamina B12, ácido fólico y hierro. Y lo que lleva es alfalfa, el kale, las espinacas, fresas, melocotón y macadamia o semillas que también aportan muchos de estos nutrientes. Melanie, la propuesta que nos estás haciendo es cruda. ¿Qué pasa si cocino la espinaca? ¿Pierdo algún nutriente? Pierden algunos nutrientes, pero no los que son fundamentales para la formación de hemoglobina y hematocrito, porque esos son termorresistentes. Entonces, ¿puedo consumirla? Se pueden consumir crudas o cocidas, exactamente, o en batido también. Ahora, el que tenemos, el alfalfa. La alfalfa y los germinados en general. A mí me encanta y recomiendo muchísimo que consuman germinados y puede ser brotes de alfalfa, frijol de soya, puede ser de brócoli, puede ser de lentejas, o sea, uno puede germinar verdaderamente cualquier cosa que sea semilla. Y las semillas germinadas aportan 500% más de nutrientes de lo que el alimento en general aporta. Entonces, por ejemplo, los brotes que ya de por sí, o las hojas verdes que son altas en B12, hierro y ácido fólico, cuando son en germinados, estamos hablando que son un súper suplemento. Y la biodisponibilidad es muchísimo mayor, quiere decir que yo absorbo mejor los nutrientes cuando vienen de alimentos. Perfecto. Ahora, ya tenemos aquí la propuesta nutricional desde casa, pero doctor, ¿cuándo sería importante recetarle un suplemento, alguna medicación, alguna inyección que las señoras dicen, ay, yo necesito complementarlo? El hierro, a pesar de que es el mineral más frecuente sobre la superficie de la Tierra, se absorbe muy mal a nivel digestivo. Nosotros no absorbemos un porcentaje muy alto de lo que consumimos. Y de hecho, la absorción oral del hierro se ve modificada por la presencia de otros minerales que compiten en la absorción del hierro. Por ejemplo, hay una quelación negativa, es decir, el hierro no se absorbe a nivel gástrico cuando se lo consume, por ejemplo, con lácteos o con leche, ¿cierto? Hay una quelación que impide que el hierro sea absorbido. Entonces, por eso es que uno normalmente recomienda que cuando una persona va a tomar hierro, lo acompañe de cítricos, porque eso más bien forma una quelación favorable en el sentido de que se absorbe un poquito más. Hay presentaciones de hierro que vienen en forma de sal ferrosa. Por ejemplo, las pastillas que tiene la Caja Costarricense del Seguro Social es un hierro que es una sal, es un fumarato ferroso. La cantidad de hierro que se absorbe por cada pastilla no llega ni al 40%. Mucho de ese hierro se absorbe por heces y por eso es que muchas de las mujeres o de las personas que toman hierro oral, las heces se les oscurecen. Porque mucho del hierro se pierde por heces, no se absorbe. La cantidad de hierro que se absorbe por pastilla realmente es poca. Mejoraría un poco la absorción si usted hace una quelación favorable y se lo toma con jugo de naranja, por ejemplo, pero no jamás con leche. Ahora, en el mercado farmacéutico han aparecido otras formulaciones de hierro que no son sales, sino que son hierros aminoquelados. Es decir, es una forma en donde el hierro, el mineral va metido dentro de una molécula de proteínas que hacen que la absorción del hierro sea mucho mayor. Entonces, los hierros aminoquelados o los hierros que tienen una quelación diferente, se absorbe un poquito más la absorción a nivel intestinal. Es todavía mejor la absorción intestinal que la absorción parenteral inyectada, intramuscular, ¿verdad? Pero sí, se absorbe un poquito más el hierro oral que el hierro intramuscular. Lo que pasa es que la cantidad de hierro que vos metes intramuscular es mayor. Pero la absorción a nivel oral es mejor todavía que parenteral, aun cuando oral, aún así se absorbe poco. Entonces, ¿qué tratamiento se tiene que dar a una paciente con anemia ferropénica? Y sigo insistiendo porque no todas las anemias es por falta de hierro. Hay anemias por falta de vitamina B12, que se llama anemia megaloblástica. Hay anemias relacionadas a problemas medulares como anemia plástica, es decir, pero si es una anemia por falta de hierro,
La alimentación es fundamental y en esto también importante el consumo de carnes rojas, que carnes rojas aporta hierro en forma importante y uno pues le recomienda al paciente que consuma carnes rojas en casos de anemias ferropénicas y todo lo que la doctora ha dicho. Pero si vas a suplementar hierro y la paciente tiene un sistema digestivo que lo permite, a lo mejor es hierro oral y hierros que tengan una buena absorción oral, es decir, hierros aminoquelados. ¿Y cómo los encontramos en el mercado, doctor? O sea, ¿en qué me fijo si voy a comprar hierro? Pues preguntar en las farmacias, hay nombres propios de cada uno de los hierros, pero que sea un hierro aminoquelado, que no sea una sal ferrosa, que no sea fumarato ferroso, porque sí se absorbe menos y produce más efectos digestivos y heces oscuras y una serie de cosas. Entonces, el hierro aminoquelado, que son hierros que no son sales, para que se absorba mejor a nivel intestinal. Ahora, normalmente el tratamiento de una anemia ferropénica no es tan rápido. Es decir, el primer mes de dosis de hierro lo que hace es aumentar las reservas en la médula ósea de hierro y hasta el segundo mes probablemente usted empieza a ver o notar algún cambio en los niveles de hemoglobina y hematocrito de estar tomando hierro. O sea, el tratamiento de hierro no es inmediato, no es que se tome una pastilla y ya mañana está bien. Se requiere por lo menos de 2 meses de tratamiento. El primer mes lo que te hace es que llena reservas y el segundo mes se eleva niveles de hemoglobina y hematocrito. Ahí es donde se va viendo la ventaja. Muy bien, doctor, muchas gracias. Con gusto. Ahora, Melania, ¿qué pasa con aquella muchacha que es universitaria y que no quiere levantarse, que está desganada, que nunca tiene energía? ¿Qué le podemos dar a nivel de alimentación para levantarle esos niveles? Bueno, las mujeres jóvenes y los hombres jóvenes también, en realidad todos tenemos primero que nada requerimientos energéticos para funcionar todos los días, como un carro. Entonces, si mi ingesta energética del día no es la adecuada, no es la suficiente, entonces tengo que revisar que yo esté comiendo la cantidad apropiada. Por ejemplo, una persona joven que está estudiando, a veces se quedan estudiando hasta tarde en la noche y al final no comen nada. Entonces, pues pueden utilizar frutas, semillas secas, que también es una muy buena opción, dan mucha energía, se digieren muy bien y se absorben muy bien sus nutrientes. Y pues en los casos de mujeres que como menciona el doctor, la fatiga, el cansancio es por anemia, sí es importante la consulta nutricional, la consulta con un médico también, y después alimentos que sean prácticos. Yo siempre les recomiendo como por ejemplo las uvas o las fresas o las almendras, las macadamias y las nueces y los pistachos para estar comiendo durante la noche. Entonces eso da bastante energía y es muy práctico, no hay que cocinar, no hay que hacer nada. Excelente. Ahora, doctor, esta población, las señoras que están entrando prácticamente a la menopausia y empiezan aquellos desórdenes y más sangrados, todo esto que puede llegar a desencadenar en una anemia, ¿qué le hacemos a esta población? Ese periodo de la vida de la mujer se llama climaterio, es decir, eso es el paso en donde la mujer pasa de una etapa reproductiva a una ya no reproductiva. Es un periodo largo de la vida de la mujer, pueden ser hasta 5 años antes de que se instaure la menopausia. Y se caracteriza porque en ellas la producción hormonal del ovario es errática porque ya la reserva de óvulos que tiene el ovario es poca. La producción hormonal no es tan regular como lo era cuando estaba más joven y eso clínicamente se traduce en que la regla generalmente se vuelve irregular. Hay algunas mujeres que empiezan con sangrados persistentes, abundantes, constantes, que cuesta controlárselos por un asunto hormonal y en ellas sí la pérdida sanguínea podría exceder el aporte nutricional de hierro y concluir con una anemia ferropénica. En estos casos, cuando el sangrado es abundante, anda por hemoglobinas por 11 o abajito de 11, es necesario suplementar hierro oral. Entonces, en estas pacientes, además de buscar la causa y el tratamiento adecuado para controlarle las pérdidas sanguíneas, es importante suplementar con hierro. Lo que pasa es que si vos no controlás el sangrado y solo das hierro, es como tratar de sacar el agua al mar, ¿verdad? O sea, no lo vas a lograr porque estás consumiendo y lo estás perdiendo. Entonces, ahí el tratamiento consistiría básicamente en ubicar la causa del sangrado, controlar esos sangrados anormales, evitar la pérdida excesiva de hierro por sangre menstrual y suplementar hierro oral durante el tratamiento. Ahora, doctor, ya la señora que ya llegó a la menopausia, ¿qué debería hacer para evitar llegar a padecer de anemia? Bueno, es que ya una mujer posmenopáusica, salvo que tenga alguna otra fuente de sangrado, como te decía al principio, la causa más frecuente, tracto digestivo, ya una mujer posmenopáusica que no tenga esas pérdidas de sangre, no debería tener anemia ferropénica, no debería. Ahora, hay mujeres en las cuales, por sangrados menstruales abundantes, que vos ves que sangran constantemente por fibromas o por alguna causa orgánica,
le quitas el útero, le quitas la fuente de sangrado y a los 3 meses, con solo suplemento de hierro, ya los niveles de hemoglobina están normales y ya no deberían de bajar porque no hay una fuente de pérdida de hierro. Entonces, el sangrado menstrual abundante, no controlado y crónico es lo que lleva a una paciente a tener niveles de hemoglobina por pérdida de hierro. Excelente. Ahora, en el tema de alimentación, Melania, para esta población, las señoras que están en el climaterio, que el doctor decía que hasta 5 años puede llegar a durar esta etapa, y ya las propiamente que están en la menopausia, ¿cómo les complementamos la alimentación o qué le damos? Bueno, primero es que uno como persona empoderada revise qué es lo que usted está comiendo actualmente. O sea, si yo veo que en mi alimentación no hay muchos vegetales, no hay muchas frutas, no hay suficientes semillas, entonces puedo comenzar a tener la idea de que tal vez mi alimentación no es la más adecuada y la más balanceada. Es cierto que la carne y los productos de origen animal aumentan mucho la ingesta de hierro, pero muchas personas pues por algún tema de digestión no lo manejan bien, les cae un poco pesado, la carne es muy difícil de digerir, entonces también tenemos que tener ese cuidado. Yo les recomiendo mucho que aquí en Costa Rica la feria del agricultor es baratísima, o sea, hay muchas opciones y como digo, ensaladas, batidos, sopas, un picadillo de vainilla con zanahoria, un batido de espinacas con fresas, que es como lo que trajimos hoy, kale, acelgas, espinacas ya las mencionamos, y después todas las semillas que existen, tenemos nueces, macadamias, pistachos, lo más natural posible, eso sí, lo más fresquito posible, lo menos empaquetado posible. También hay que recordar, como estaba mencionando el doctor, que no solamente es importante lo que yo consumo, pero lo que yo digiero y lo que yo absorbo. Entonces, hay que recordar también que hay 100 millones de neuronas en el intestino. Si yo estoy muy tensa, si yo me siento mal, si yo peleé, no voy a absorber bien los nutrientes. Entonces, es importante que a pesar de que yo elijo bien la comida, tengo que estar también tranquila a la hora de comerla para poder absorber bien los nutrientes. No hay que olvidarse tampoco de los típicos nuestros, los de Costa Rica, los frijoles, los garbanzos, las lentejas. Esos tienen también esos 3 minerales básicos, vitamina B12, ácido fólico y hierro, y esos pueden estar todo el día en el gallo pinto, en el casado. Entonces son muy buenas opciones. Excelente, Melania. Ahora, doctor, ¿qué pasa con aquella mujer que está en edad reproductiva, que quiere ser mamá? ¿Cómo se prepara para que sus niveles de hierro sean los óptimos a la hora del embarazo? Lo ideal es que una mujer que esté planeando un embarazo haga una consulta preconcepcional. Una consulta preconcepcional es una consulta en donde se evalúa el estado físico de la mujer, se evalúan factores de riesgo, se evalúa qué medicación necesitaría eventualmente iniciar antes del embarazo, cuáles medicamentos que está tomando no debería tomar, cuáles debería de tomar, a qué dosis, etc. Esa consulta preconcepcional es muy importante. Y dentro de esa consulta preconcepcional está el estudio de laboratorio clínico, y dentro de los cuales se pide un hemograma. Y un hemograma es donde está reportado el funcionamiento básicamente de la médula ósea, cómo andan los valores de hemoglobina, de hematocrito, plaquetas, leucograma, etc. Si una paciente está anémica, ferropénica, no es recomendable que inicie un embarazo en esas condiciones. La razón es porque durante el embarazo la mujer aumenta el volumen sanguíneo circulante casi un 50% a lo largo de todo el embarazo. Es decir, al final del embarazo anda como con 2,5 litros más de sangre que una persona no embarazada. Ese aumento del volumen sanguíneo circulante aumenta tanto el líquido, que es el plasma, como el componente celular, que son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. La médula ósea está en la necesidad de producir mayor cantidad de glóbulos rojos. Y si no tiene una buena reserva de hierro, esa persona le incrementa la anemia ferropénica conforme el embarazo progresa, lo cual implica una disminución en la capacidad de transporte de oxígeno, disminución probablemente en el aporte de oxígeno al niño, restricción de crecimiento intrauterino del niño, etc. Entonces no es conveniente que una mujer inicie un embarazo estando con anemia ferropénica. Lo ideal es que primero compense su anemia para que después inicie un embarazo saludable. Y durante el embarazo, independientemente de que inicie con anemia o no, aun cuando la mujer tenga unos niveles de hemoglobina normales, necesita el consumo adicional de hierro. La dieta en el embarazo es insuficiente para aportar la cantidad de hierro que la paciente necesita durante el embarazo. La paciente necesita aumentar los depósitos de hierro para aumentar la producción propia de hemoglobina y hematocrito y la producción fetal de hemoglobina y hematocrito
también se requiere de reserva de hierro. Entonces, aun cuando la mujer inicie con una hemoglobina normal el embarazo y tenga una dieta perfectamente saludable, la dieta en el embarazo se vuelve insuficiente para el aporte correcto de hierro que se requiere durante el embarazo. Entonces sí se necesita suplementar. Muy bien. Doctor, muchísimas gracias. Melania, muy amable. Gracias por esos valiosos consejos.